Bueno, María, lamentable el grado de irresponsabilidad. Por un lado, en los hospitales, los médicos, los trabajadores de blanco que piden socorro, pegando el grito al cielo, y un sector de la ciudadanía que absolutamente camina de contramano a las disposiciones biosanitarias. Historia repetida nuevamente este fin de semana. Cerca de 70 jóvenes que fueron hallados en una fiesta clandestina en la ciudad de Luque y muchísimos otros reportes que nos llegaron desde distintos puntos del país. No sabemos si estos chicos son todos inmunes o sus familias ya son inmunes, por eso que tienen este tipo de actitud. Mientras el COVID avanza incontenible enlutando centenares de hogares, hay quienes viven otra realidad y son quienes luego irán a reclamar una cama en los hospitales cuando el virus ingrese a sus hogares. Evidentemente la inconsciencia no conoce de límites. El domingo en horas de la madrugada la policía de Luque intervino esta casa quinta, ubicada en la compañía Yuquiri, donde al menos unas 70 personas estaban participando de una fiesta clandestina. Los asistentes fueron invitados a abandonar el recinto ante la llegada de la comitiva alrededor de las 3:30 de la madrugada en abierta violación a la disposición sanitaria. Unos pocos salían con tapabocas, pero la gran mayoría no contaba con este material y los intervinientes tampoco pudieron hallar insumos básicos para el lavado de manos requeridos para este tipo de eventos. Corresponde, no se le va a llevar, a nadie se le va a llevar, pero sí se le va a identificar a cada uno. Claro, ¿está bien? Está bien. ¿Está bien? Voy a explicarle algo un ratito, ¿verdad? Acá no se le va a llevar a nadie, pero, ¿verdad? Cada uno va a identificarse acá, va agarrando su vehículo, ¿verdad? Previa identificación de cada uno y se van a retirar en su casa. Así mismo. Magnífico. Sí, acá no hay para llevar, nosotros no estamos para llevarle a nadie, pero sí vamos a identificarle a cada uno. Por favor, cédula de mano y van saliendo. En el sitio fueron plenamente identificadas al menos 70 jóvenes, hombres y mujeres, incluyendo menores de edad. Algunos cuestionaron incluso el procedimiento, indicando a la policía que tenían derecho a divertirse. Nosotros logramos identificar ya con documentos, identificar fehacientemente a aproximadamente 70 personas y había más quienes, unos cuantos se dieron a la fuga, se ausentaron del sitio al percatarse de que la comitiva policial se estaba acercando al sitio. Varios jóvenes, inclusive los que estaban participando en horas de la madrugada hoy en esa actividad, estuvieron reclamando sus derechos, diciendo tenemos derecho a divertirnos. Cada quien tiene derecho a divertirse, pero de la manera adecuada, de una manera más segura hoy por hoy, teniendo en cuenta la crisis sanitaria que estamos pasando. No solamente el país, es una situación a nivel mundial y no le dan la debida importancia. Otra fiesta clandestina y aglomeración sin respetar las disposiciones sanitarias fue captada en la zona de Limpio, donde los asistentes fueron filmados haciendo el popular trencito en medio de la algarabía y la ingesta de bebidas alcohólicas. Pues tiene la razón. En Lambaré también se vivió una situación similar, donde la fiesta se extendió hasta la calle. Vecinos cansados de la situación reportaron el hecho, señalando que ya eran cerca de las 4 de la mañana y la celebración continuaba. Ya son las 4 de la madrugada, miren por la aglomeración. El jefe policial de la zona informó que en estos procedimientos se ven limitados a labrar un acta identificando a los participantes y que en los controles por lo general encuentran todo tipo de resistencia. Efectivamente se estaba realizando una fiesta privada, por decir así. Llegó ahí el personal patrullero, realizó el acta correspondiente y la comunicación al Ministerio Público. La gente muestran su descontento, ¿verdad? No quieren acatar lo que es el decreto presidencial, pero así también el personal interviniente les explicó
cuál es la magnitud del procedimiento y empezaron a retirarse. La propietaria mencionó que estaba realizando un cumpleaños ahí y ya contrató con anterioridad a los músicos y compañía, ¿verdad? Y que al principio no quería acatar, pero se le explicó y se pudo determinar la farra. Se le explica a la gente y es público conocimiento lo que está pasando en los hospitales, ¿verdad? No es para joder esto y por eso el personal hace el trabajo correspondiente. En Villa Elisa, otro vecino comenzó a registrar con su teléfono otra celebración clandestina y en medio de la corrida generalizada por poco se produjo una agresión. Acá sigue la farra, 5 de la mañana, sin tapabocas. 5 de la mañana. Vení pues. Vení pues. Vení pues. Acá la farra. Acá corren todos. Todos menores sin tapabocas. Todos menores sin tapabocas. Hasta una bodega y una lomitería que en horas de la madrugada seguían atendiendo al público fueron objeto de intervención. En Concepción, a su vez, se reportó una carrera de caballos que reunió a buena cantidad de gente. Y en la fronteriza ciudad de Salto del Guairá, un conocido pub y local gastronómico presentaba este bullicioso escenario con una masiva concurrencia. Ni la dramática realidad ni los anuncios catastróficos de salud pública parecen preocupar a estas personas que disfrutan de fiestas y otros encuentros clandestinos sin el mínimo respeto a sí mismo y a los demás. Bueno, esa carrera de caballos que veíamos no es la última, porque ayer tuvimos una. Concepción no está ajeno a los casos de COVID. Tienen más de 4.300 casos positivos y 105 fallecidos. Pero igualmente y con conocimiento de muchas de las autoridades, se están haciendo esta carrera de caballos a las que asistieron, como ustedes verán, muchísimas personas sin cumplir los protocolos sanitarios. Está abierta la violación a las restricciones vigentes, que en algunas zonas, como en esta, es letra muerta. Decía acá con mis compañeros que yo creo que esta gente no cree en los controles y mucho menos en los posibles castigos, o simplemente no le tienen miedo absolutamente nada. Es por eso que se prestan a este tipo de actividades donde realmente le desafían al virus. Pero totalmente, y el grado de irresponsabilidad, ponerle que no haya controles, ponerle que la policía tiene que estar distraída absolutamente también en aristas de inseguridad ciudadana. Acá pasa por la predisposición, por el empeño de cada ciudadano que tiene que cuidar su familia, sí, a sus adultos mayores, a las mamás, a las abuelas, a los hijos. Entonces uno no puede relativizar, y justamente va la antítesis en el siguiente informe. Un Estado que absolutamente es ejemplo en el mundo entero, como lo es Israel. ¿Por qué? Porque allí, primero, se respetan a las instituciones, a las autoridades. Un Estado cuasi militarizado donde la disciplina pasa a ser fundamental, ¿no? Sí. Por una cuestión, hasta si se quiere, de sobrevivencia. Desde ayer domingo, en Israel, ya no es obligatorio el uso de mascarillas al aire libre, y se reabrieron absolutamente todas las escuelas. Esto tras el exitoso despliegue de la campaña de vacunación contra el COVID-19 y la consecuente baja de contagios y muertes. El ministro de Sanidad, Julie Udderstein, tomó la decisión tras varias semanas de debate. Es lo que informaron medios locales ante la baja tasa de contagios de COVID, consecuencia del rápido y eficiente plan de vacunación. El riesgo de contraer, escuchen, el virus en áreas abiertas es casi nulo, limitado. Es lo que coincidieron los expertos. Aún así, Sanidad enfatizó que el uso de mascarillas en interiores seguirá siendo obligatorio, ya que el riesgo de infección en esos contextos es muy, pero muy alto. Además, todos los cursos de primaria y secundaria volvieron a las aulas ayer domingo, dejando de lado el sistema de cápsulas, al menos de momento. El acceso de turistas al país continúa restringido. Y ellos tienen más de la mitad de su población ya vacunada, Roberto. Y
Mucho más, llegaron al 90%. Sí, hay que mirarle las dos caras, ¿verdad? Que muchos creíamos que esto estaba demasiado lejano y que por lo menos en ciertas partes del mundo ya estamos viendo y que funciona, ¿verdad? Trae también un poco de tranquilidad con respecto a las vacunas, ¿verdad? Pero que mucho que nos falta todavía a nosotros. Esa es la otra parte que nos duele, Aparte, ¿verdad? lo que hay que decir es que esto pasa también a ser estratégico, un país, una potencia como Israel. Evidentemente es como aquella familia rica que si tiene 10 hijos y tiene plata para vacunar a los 10 hijos, le va a vacunar a los 10. Sí. Cuando vacuna a sus 10 hijos y si sobra, probablemente invite una vacuna al hijo del vecino. Por eso es muy importante, y eso hablando en términos prácticos y no populistas, que en la medida que los países del primer mundo, entiéndase, Rusia, Estados Unidos, Israel, Alemania, todo lo que signifique China, en cuanto ellos completen y ajusten su lista, después probablemente nos alcanza a nosotros los latinoamericanos. Estamos... Nuestra compañera Leila Jiménez, ella está trabajando desde Mariano Roque Alonso porque ahí también habilitaron en el cuartel algunas camas. Leila, estamos contigo, buenas tardes. ¿Qué tal, Amalia, Roberto? Buenas tardes. Y llegamos al Comando Militar de Enseñanza del Ejército, donde hace casi un mes recordaron ustedes que se habilitó este hospital de contingencia, por llamarlo así. Ojo, porque las personas, en este caso con enfermedades respiratorias como el COVID, no es que van a venir a consultar a este hospital o van a venir para ser atendidos de urgencia, sino que hasta aquí son trasladados los pacientes que están en proceso de recuperación del COVID y que son derivados de los hospitales donde estaban siendo atendidos precisamente. Ahora son 11 los pacientes que están siendo atendidos en este lugar, según lo que nos estaba comentando el doctor Cardoso, con quien ya vamos a conversar un poquitito también para conocer acerca de la atención precisamente que se está brindando en este lugar. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Es correcto. En este centro, en realidad se denomina pabellón de contingencia para enfermedades respiratorias COVID, ¿verdad? Estamos recibiendo pacientes que vienen trasladados de hospitales de la región, o sea, aledaños al nuestro, ¿verdad?, donde están con una alta carga de consultas y de pacientes internados. Lo que hacemos acá es recibir a los pacientes que están en franca mejoría, pero que aún requieren soporte de oxígeno, aún requieren tratamiento antibiótico terapia o alguna otra medicación que es de uso hospitalario. En este centro contamos actualmente con 25 camas y tenemos personal médico, personal de enfermería, fisioterapeuta, tenemos química farmacéutica y todo lo que la parte de servicios generales también tenemos. Y estamos dando soporte a los hospitales que así lo requieran dentro de nuestra capacidad de resolución. Esto precisamente para descomprimir los hospitales que ya se encuentran saturados prácticamente, entonces los pacientes que ya están en proceso de recuperación son trasladados hasta aquí para que ellos también puedan recibir otros pacientes en grave estado. Es correcto, eso ayuda mucho a que darle oportunidad a otro compatriota que está requiriendo una cama donde sí su complejidad es más alta. Entonces nosotros ayudamos a descomprimir esos centros hospitalarios como para que pueda haber una mayor rotación de pacientes. ¿Cuántos pacientes son los que están atendiendo ahora y de dónde provienen? Actualmente estamos con 11 pacientes. En la mayoría de ellos, o sea, en realidad tenemos derivados del Hospital de San Lorenzo, el Hospital Regional de San Lorenzo, de Luque y de Villa Elisa. ¿Se les está suministrando la medicación que se necesita ya prácticamente en la última parte de lo que es esta enfermedad? Es correcto. Ellos vienen ya con un esquema de antibiótico o otra medicación propia de patología de cada paciente y se les está atendiendo, se les está suministrando esa medicación de forma continua hasta que tengan una mejoría laboratorial, clínica y se les pueda dar de alta. Ellos reciben incluso aquí una asistencia de fisioterapia, incluso para su recuperación también. Tenemos equipos de fisioterapeutas que realizan con ellos todo lo que tenga que ver con la recuperación de la parte pulmonar. Con respecto a los medicamentos, doctor, ¿cómo están en ese sentido? Nosotros actuamos como una farmacia satélite del Hospital de Mariano Roque Alonso. O sea, estamos contando con los medicamentos con los que cuentan ellos, ¿verdad?
y la mayoría de los pacientes que vienen derivados de otros centros hospitalarios vienen ya con su antibiótico o con su medicación específica para completar el tratamiento establecido. Ahora, una vez que reciben el alta, de igual manera deben seguir un control rutinario, pero ya en el hospital donde en principio fueron atendidos. Es correcto. Orientamos a que nuestros pacientes que son dados de alta hagan su seguimiento, sus controles evolutivos en su hospital de origen, en consultorio externo. Gracias, doctor. Dale. Ahí está entonces el doctor Cardoso comentándonos un poquitito acerca de lo que tiene que ver con la atención que se está brindando en este pabellón de contingencia. Vamos a hacer un paneo general para que ustedes puedan observar más o menos desde afuera, porque evidentemente debemos resguardar también la privacidad de los pacientes que están internados en este lugar. Decíamos 11 pacientes que provienen de diferentes hospitales, en este caso aquí del hospital de Mariano Roque Alonso, también de Luque, el hospital de Calle I, de San Lorenzo, y de este lado que están instaladas las carpas donde también están los familiares, en este caso de los pacientes, están recibiendo también de repente la asistencia de los militares, y esto que solemos ver en los diferentes hospitales, pero en este caso ubicado aquí en el predio del Comando Militar de Enseñanza del Ejército. Decíamos, Amalia, que esto se anunciaba hace poco más de un mes, o se habilitaba en este caso, y hace una semana y media más o menos que comenzó la ocupación ahora de 11 camas de las 25 que están habilitadas, y que evidentemente esto sirve también, decíamos, para descomprimir un poco los hospitales que están atravesando también por una complicada situación respecto a los altos casos de contagios de COVID-19. Vamos a ver si podemos conversar aquí con las personas. ¿Qué tal, señor? Estamos en vivo para Canal 9. ¿Vos le tenés a tu familiar acá, hombre? Sí, mi señora. ¿Tu señora? ¿Ella ya está en proceso de recuperación? Sí, está en proceso de recuperación. Gracias a Dios. ¿Dónde estaba ella? En Calle I. Hospital de Calle I. ¿Cuándo le trasladaron aquí? Y antes de ayer vinimos nosotros a la tarde. Antes de ayer. Sí. ¿Y qué tal está ella ahora? ¿Qué es lo que te dice? Está mejorando bien. Tiene un poco de tos nomás todavía, pero está mejorando, gracias a Dios. ¿Qué tal con el tema de los medicamentos también acá? Medicamentos compramos algunos que no hay compramos. Estamos bien con eso. ¿Y qué tal los costos? Los costos más o menos, gastamos 150, 200. ¿Cuánto tiempo estuvo internada ella ya en el hospital de Calle? Ella estuvo 5 días ahí, en Calle. ¿Estuvo un poquito complicado? Estaba muy complicada, muy agitada estaba. Bueno, por suerte pudo pasar esa etapa difícil. Pudo pasar, gracias a Dios, pudo pasar. ¿Ya te dicen más o menos acá cuándo le van a dar el alta? Todavía. Vámonos, hoy a lo mejor ya nos dan una noticia de eso. Bueno, y acá ustedes también ven un poco la forma de acomodarse, reciben asistencia. Sí, recibimos asistencia de toda la gente, del barrio también, y un poco también a lo mejor de los gobiernos. Sí. Nelson Cabrera. Gracias, don Nelson. Ahí le tiene a su esposa, dice, acá en el hospital. Vamos a hablar un poco acá con la señora. ¿Qué tal, doña? Bien. ¿Su nombre? Demetria. ¿A quién le está acompañando acá, doña? A mi marido. ¿Tu marido? Sí. ¿Qué tal está él ahora? Está mejorando. Ayer nosotros ingresamos. Ayer, sí. ¿Dónde estaba él? En Regional de Luque. En el hospital de Luque. Sí. ¿Y cuál era su situación ahí? Y pésimo era el lugar, lo que era. Los doctores son muy excelentes, la enfermera, pero todo muy encimado. Y ahora está mejorando. Se está recuperando, sí. ¿También le están suministrando medicamentos? Sí. ¿Están comprando también algunos? Algunos compramos y algunos, sí, en la farmacia. ¿Se proveen? Sí. ¿Y acá qué tal están, señora? Veo que tienen sus colchoncitos, víveres que de repente le van acercando. Y sí, acá estamos mejor, por lo menos respiramos aire libre, pero tenemos asistencia social sí, de la gente, nos ayuda, nos trae cosas, comida, no nos falta nada. Aparte del medicamento. Esperando nada más ya la recuperación. Entonces, y sí. ¿Contigo podemos conversar también? ¿Tu nombre? Jorge Rafael Fernández. Jorge, ¿vos con quién estás acá en el hospital? Por mi mamá. ¿Con tu mamá? Sí. ¿Qué tal está ella? ¿Cuál fue su diagnóstico en principio? Y el principio estaba mal, estaba en la zona roja en el hospital de Calle I. Requería terapia, pero se le consiguió por lo menos bajarle para no que entre en terapia. ¿No llegó a ingresar? No llegó a ingresar a terapia. Bueno, después ya fue mejorando. Sí, iba evolucionando bien, con los medicamentos, todos los estudios que se le hacían en Calle I. ¿Allí también compraban medicamentos ustedes? Sí, ahí sí.
Ahí más se compraba. Pero acá ya casi nada. Lo que se compra son lo que no, escasamente lo que no hay ya en la farmacia acá interna. Y todos los estudios ellos le hacen todo allá adentro. Eso, por lo menos los estudios no se hacen más acá por lo privado. Pero ustedes todavía no les están pudiendo ver a su familia. No. ¿Y ¿cuándo ingresó tu mamá acá? El miércoles lo vimos. El miércoles. Sí. Ahora ya están esperando el alta nada más seguramente. Y ojalá que salga, eso es lo que yo más quiero, que todos salgamos, no es lo de mi mamá, nene. ¿Entre cuántos están ustedes acá? Acá estamos, cama está disponible 30, yo tengo entendido. ¿Ustedes acá? Acá estamos en 20 personas ya con los familiares ya, nene. Gracias. Bueno, ahí está también el testimonio de los familiares, entonces, de los pacientes que están siendo atendidos aquí en el pabellón de contingencia, entonces decíamos, del Comando Militar, Amalia y Roberto, y es la situación que se da paralelamente a la que se muestra también en los hospitales de las diferentes ciudades. Increíble, es como todo lo que se habilita rápidamente se llena, y hay que puntualizar que estos pacientes fueron trasladados de otros hospitales. Ojo con eso, no es que van a ir hasta ahí y van a ser atendidos, cierto, ¿verdad? Que no se confunda. Que no se confunda con eso. Finalmente lo que uno tiene que hacer, Amalia, como dicen todas las autoridades sanitarias, si es que siente los síntomas, lo que sea, algún familiar, arrimarlo al centro más cercano, y a partir de allí opera, se supone, una red de comunicación ya interna, y ellos tendrían que saber qué hacer. Incluso se permite legalmente, o está el resguardo de una derivación a los sanatorios privados, que también están más que saturados. Bueno, Leila, gracias por este trabajo, por este contacto. Vamos a saludar ahora a nuestra compañera Violeta González, porque vamos a hacer un recuento de estos primeros 4 meses con respecto al COVID. Violeta, estamos contigo. Hola, Violeta. ¿Cómo les va, Amalia, Roberto? El saludo a todos los televidentes también, por supuesto. Y vamos a hacer un cuadro comparativo. De hecho, lo hemos preparado para compartir con todos ustedes. Y me voy a correr de este lado porque vamos a ir haciendo un análisis. Ayer a la noche, cuando se daba a conocer el informe COVID de la fecha de ayer precisamente, nos enterábamos que habíamos superado la barrera de los 250.000 positivos en el país y más de 5.300 fallecidos. Ahora, ¿cómo va la cuestión en números? En el mes de marzo, en el mes de enero, empecemos por allí, si ustedes se fijan, un total de 25.295 casos y 457 fallecimientos. Febrero tiene 3 días menos que enero, pero mantenemos la cifra bastante similar, 26.247 positivos y 462 fallecimientos. En la quincena de marzo es cuando se empieza a complicar la situación, para terminar cerrando el mes, atención, con el doble de cantidad de positivos, fíjense, 55.193 en todo el mes de marzo, y los fallecimientos, 1.025, estamos hablando allí incluso más que el doble de lo que veíamos en febrero. Ahora vamos a entrar en abril, un mes incluso más crítico, y solo hasta el 18 de abril, que es precisamente la jornada de ayer domingo, cerramos con 35.494 positivos. A este paso, si vamos acumulando 1.600 positivos por día a partir de ahora hasta cerrar este mes, vamos a alcanzar lo que se marcaba en marzo. Si de por ahí seguimos sumando de a 2.000, como hasta el momento se está dando, vamos a superar ampliamente lo que se registró en marzo. En cuanto a los fallecidos, señora, señor, 1.107 fallecidos solo en el mes de abril. Eso para que se fijen, ¿verdad? Porque ya en abril tenemos más que todo marzo, y incluso si vamos a sumar enero más febrero, termina siendo menos todavía de lo que se registró ya en abril, con 50, 60, 70 fallecidos incluso. En todo este año, 142.229 positivos y 3.051 fallecidos. Son cifras que superan incluso lo que teníamos nosotros el año pasado en todo 2020. Ahora, con respecto un poco también a la situación, y esto lo adelantaba Roberto, esta ley que crea el Fondo Nacional para Gastos de UTI para pacientes, y no solo para internación en ese sentido, sino también para medicamentos y también para estudios que se tiene que realizar de manera específica en centros privados. En teoría todo tiene que estar cubierto por el gobierno. Sin embargo, esta es una ley que hasta el momento no se ha reglamentado, explica el doctor Derlis León, que es de insumos estratégicos, que tienen todavía, o tienen en realidad 7 días, y eso quiere decir que les quedan 3 a 4 días más o menos para poder reglamentar esto. Pero la gente ya quiere saber cómo va a funcionar, porque hay mucha gente que está gastando millones de guaraníes al día y necesita saber cuál va a ser la estrategia a aplicar. Y también, por supuesto, cómo se va a direccionar exactamente los fondos, porque se habla de que se tiene que usar el remanente del fondo de la ley de emergencia, y también se habilita al Estado a utilizar los fondos de las binacionales. Vamos a compartir brevemente lo que decía el doctor Derlis León al respecto.
Con el proyecto de fondo para lo que sería medicamentos para internados en UTI, ¿cambia también el panorama, doctor? ¿O seguimos con la situación del PTU de medicamentos? ¿O ya se garantiza mayor medicamentos ahora para los mismos? ¿Se conversó al respecto de este decreto que ya fue sancionado, digamos? Se está reglamentando la ley. Yo creo que esta semana eso va a concluir y va a facilitarnos la posibilidad de tener fondos para compras más resumidas, y eso que va a aplacar bastante la necesidad que tiene nuestra gente, en estos casos en algunos ítems que estamos en falta. Ya se habla de una suma para el fondo, se habla de los 150 millones de dólares de las binacionales, o ya se tiene otra cantidad exacta que van a ser destinadas para los medicamentos. No podría darte todavía ese dato, todavía no podría darte, eso debería estar en otro ámbito. Ya que hablamos de medicamentos, los sedantes son de los más costosos y los que más se piden actualmente, y según el doctor Derlis León se ha duplicado el consumo en solo un mes. Si el mes pasado estábamos usando, por ejemplo, 5.000 a 6.000 unidades por día, hoy estamos usando 10.000 a 12.000 por día. O sea, habla de los números, de cómo va engrosando realmente la cantidad de contagios que se generan. Se han hecho más de 1 millón de pruebas desde marzo del 2020 hasta la fecha, y actualmente, Amalia, Roberto, y esto es para prestar especial atención, 40.000 positivos activos. Aproximadamente es lo que anda rondando por todo el país, ¿verdad? O sea, siempre hacer esa precisión. En un momento se habló de 20.000 y eso preocupaba. Hoy se habla de casi 40.000 cuadros activos en nuestro país. El doctor Guillermo Sequera siempre decía con respecto a lo que veníamos viendo de la conducta de la gente de semanas anteriores, ¿verdad? Y también el doctor Roque Silva decía, ay, pero son demasiado drásticos ya con lo que dicen, pero es lo que reflejan los números, es lo que estamos viendo, quien más, quien menos. Todos nosotros aquí tenemos gente cercana que la está peleando o que en el peor de los casos lastimosamente nos dejó, ¿verdad? Es así, gracias Violeta, buen trabajo. Y hablando de los números, de las proyecciones, la Asociación de Enfermería Paraguaya lanzó un durísimo comunicado dirigido a las autoridades y también a la ciudadanía, a la población en general. Mencionan que si seguimos así, con estos números, en un par de semanas no va a haber enfermeras licenciadas que puedan cuidar a los pacientes. De caótica calificaron la situación por la que atraviesan los enfermeros de nuestro país en medio de la pandemia del COVID-19, por lo que decidieron emitir un comunicado que es, en todas sus letras, un pedido de socorro. El estrés y el cansancio mental que tenemos es inmenso, y es un cansancio que no para con solo ir a descansar, no es lo físico, es mental, es llevar día a día, es llevar en la casa, y estamos pasando mal realmente. Entre los reclamos más urgentes para este gremio están los de contratar a más personal y, por sobre todo, dotar de insumos básicos para el cumplimiento de su labor. Una persona que se enferma después no se recupera rápido y enseguida va entrando otra persona, y es muy dinámico. Si por más que salga 2, 3, entran otra vez 4, 5, ¿entienden? Sí. Entonces es caótica la situación, y realmente es un pedido de socorro, de auxilio para las autoridades, como yo digo, para los que son dueños de la lapicera y que pueden tomar decisiones, ¿verdad? Nosotros, este es nuestro grito de pedido, de socorro, ayúdenos, no nos dejen así como estamos, no le vamos a poder ayudar más después. A eso va este comunicado. Hasta la fecha, centenares de enfermeros han sido víctimas del nuevo coronavirus y más de una veintena ya han fallecido a causa de la enfermedad, mientras que otro número importante de profesionales continúa internado y algunos incluso en unidades de terapia intensiva. Fernanda Chamorro, vamos a hacer un recorrido por el hospital de Ñemby y así también por el hospital de Villa Elisa. Fernanda, estamos contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Amalia. El saludo a los compañeros y los televidentes. Verdaderamente desesperante la situación en ambos centros, y queremos centrarnos en un primer momento en el hospital de Villa Elisa, debido a la gran cantidad de pacientes que están atendiendo actualmente. Decía la directora de este nosocomio, la doctora Joana Benítez, que aproximadamente son 180 pacientes por hora los que están recibiendo. La situación ya no da más, están completamente abarrotados, y en ciertos momentos se llega incluso a visibilizar mediante fotografías que hay más pacientes sentados, es decir, en sillones, en asientos que ellos mismos llevan al hospital, que pacientes en cama. Vamos a escuchar lo que mencionaba con respecto a esta difícil situación la directora del hospital de Villa Elisa.
Hace un mes veíamos 60 pacientes en 12 horas, hoy estamos viendo 180, 200 pacientes. Los médicos no tienen tiempo ni siquiera de almorzar, a veces es algo continuo, sin descanso. Ahora, en este caso, ustedes ven cómo la gente está con las fiestas clandestinas, los focos de contagios. Es triste, es para sentarse a llorar, porque vos ves el tremendo sacrificio que se hace acá. Como te dije, el tema de la logística de los balones, de madrugada no estamos durmiendo, porque ya tenemos 30 vacíos, ya tenemos 20, ya es algo así constante y vos ves que otra gente está en otra. Y es triste, acá los médicos se están matando, las enfermeras, el personal de apoyo, subiendo y bajando balones a nuestro segundo piso. Es un trabajo incansable y es triste porque esto al final va a terminar en sobreagregando más personas al hospital. Doctora, con respecto a la cantidad de pacientes que están atendiendo hoy, ¿cuántos se tiene en este salón de contingencia? Sí, en nuestra sala de terapia intensiva tenemos 8 lugares. Por fuera de la sala, que incluso es ahí adentro, todavía tenemos 15 pacientes sentaditos en piezas y acá afuera otra vez otros 15 más o menos, y también en áreas internas del hospital tenemos en nuestra urgencia polivalente pacientes, en nuestra urgencia de adultos, incluso en nuestra sala de pediatría internados tenemos adultos hoy. Más de 60 entonces. Sí. Solemos amanecer con 65, 63 pacientes en estos últimos días. Y hay personas que traen sus propias sillas porque ya no hay lugar y tienen que ser atendidos. Sí, tenemos donaciones de sofá. Ustedes pueden ver que están sentados en sofá, traen sus sillas. Ellos vienen para instalarse, no importa cómo sea, quieren ser atendidos. Y como les dije, asistencia vamos a darle a todos los que acuden. De repente es un poco lento el proceso porque tenemos muchos pacientes y también no podemos darle todas las comodidades que precisan. A tal punto llegaron, decía la directora, que en este caso están improvisando algunos lugares más dentro de lo que es el área de terapia intermedia y también en aquellos lugares que en un primer momento estaban destinados a ser lugares polivalentes, es decir, en donde se iba a tratar a pacientes que no era relacionado a COVID-19. Haciendo la salvedad también y la corrección, 180 pacientes en 12 horas. Es lo que atienden. Anteriormente el número era mucho menor en una guardia de 12 horas, que es la que suelen realizar también algunos especialistas médicos. Desesperante esta situación y vamos a escuchar a continuación también lo que mencionaban los familiares de pacientes en el hospital de Villa Elisa. El problema de los oxígenos o de la falta de oxígeno en dicho centro se viene arrastrando desde hace semanas y no hay solución. Ponen una oficinita acá improvisada de Putubo hace unos días ya, ¿verdad? Y nos está ayudando a conseguir los remedios, le pasamos la receta. Un muchacho que hace la gestión, muy buena predisposición tiene. Al menos de eso estamos. Sí, estamos procurando, todavía no conseguimos todo, pero ella por lo menos están instalados por acá. Vos también estás con tu familiar, buen día. Con mi tía. Con su tía, ¿cómo sigue ella? Y está mejor, posiblemente hoy el mediodía nos dan el alta. ¿Estás sintiendo también a los familiares? Y ayudándole a las personas, antes que todo eso es... La gracia de Dios no nos falta y le traemos a estas personas. ¿Ustedes son de Villa Elisa? Sí, somos de Villa Elisa. Somos de Villa Elisa, sí. Hay un cocinito caliente. Caliente con un poquito de chipa le traemos con mi señora. Buen día. Buen día. Traemos el desayuno para compartir con los familiares, ¿verdad? Forma voluntaria, ¿no, señora? Forma voluntaria. Así mismo. ¿Ya les tocó a usted vivir también? Sí, nos tocó de cerca. De cerca. ¿Cómo fue ese momento? Y la verdad que difícil, porque estaba en terapia intensiva. Lograron salir de esa casa. Gracias a Dios. Anoche, por ejemplo, fallecieron ya otra vez también. Y yo estoy, anteayer ingresó mi mamá y hace 8 días mi marido está arriba. Y estamos con los gastos de afuera, que bastante caros son los medicamentos. Y acá que me están ayudando la fundación, todas acá mis compañeras, nos ayudamos todos, gracias a Dios. Pero, ¿sabes? A mí mi marido está con depresión, necesitamos psicólogo. Pedimos por favor que se suban arriba los psicólogos y que le ayuden a nuestro paciente, por favor. Es terrible, doña Todo. Muy terrible lo que está pasando acá adentro, muy terrible. Y necesitamos mucha ayuda, por favor. Y que donen sábanas, colchitas para las personas que no traen.
Ellos vienen con su ropa nada más. No hay nada, sí. Aquí hay un abuelito que ingresó anoche, pobrecito, con mucho frío. Está ahí. Yo sé que hay donaciones acá adentro de la habitación. ¿Por qué no entregan? ¿Por qué no le dan a las personas que no tienen? Escuchaban ustedes, las donaciones vienen siendo la única solución para estas personas. Muy doloroso también, muy dolorosa la dejadez que se tiene desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico. Los pacientes que están internados ya desde hace bastante tiempo sin ver a sus familiares están cayendo en cuadros depresivos. Desde afuera, los más allegados intentan comunicarse con ellos a través de esquelas. Mientras tanto, otros pacientes también, por ejemplo, mandan algunas notitas a los familiares del paciente o del conocido que tienen al lado para poder también así aliviar un poco esta pena. Por eso piden ellos asistencia, no solamente psicológica para los pacientes, sino también para los familiares que están en las afueras porque están pasando por un duro momento y por situaciones emocionales también muy difíciles. Otro panorama haciendo este recorrido. Hospital de Ñemby, llegábamos hasta ese punto en donde la directora nos decía, todavía tenemos capacidad de respuesta, pero de igual manera estamos trabajando al tope con el 100% de nuestras camas ocupadas. Y ojo, porque en el hospital de Ñemby no tienen camas de terapia intensiva y están improvisando algunos lugares donde cuentan con oxígeno. Escuchamos a la doctora Cintia de Cut. Nuestro hospital está en la misma situación que todos los hospitales también, ¿verdad? Sobrepasado de pacientes. Yo personalmente acá no puedo hablar, ¿verdad?, de colapso, siendo que nosotros tenemos la capacidad todavía para recibir pacientes. Ningún paciente se le deja de atender también, recibe la atención y bueno, pero sí la gran demanda de pacientes que tenemos es a diario. De hecho, que hace 2 o 3 semanas aproximadamente eso aumentó, se triplicó el número de casos también, ¿verdad? En el sentido de que las consultas ambulatorias han aumentado, más de 150 pacientes en consultorio externo de urgencias respiratorias estamos recibiendo, ¿verdad? Y ahora, con estas personas internadas, ¿cuántos son actualmente del área respiratoria con casos de COVID? Sí, nuestro hospital, las cámaras, el 100% está destinado a los casos respiratorios. Tanto las camas de cirugía, ginecoobstetricia e inclusive de pediatría fueron destinadas a casos respiratorios. Nosotros ahí tenemos hasta capacidad de 30, actualmente tenemos 26 camas ocupadas en la sala de internados y en urgencias tenemos 25 pacientes. Sí, un lugar y un espacio físico que es máximo para 10 y estamos teniendo 25. Algunos pacientes en sillones con balones de oxígeno, ¿verdad? Y bueno, el movimiento realmente es constante, ¿verdad? Se le evalúa al paciente, se le da su alta y va ingresando, al mismo tiempo después ya ingresa otro también. No tenemos camas de terapia intensiva, pero sí 3 unidades de reanimación que cuentan con respiradores, que es para sostenerle al paciente hasta conseguir un lugar en una terapia intensiva. Se le maneja al paciente como una terapia, de hecho. El lugar, el espacio físico no es el ideal, pero sí se le sostiene al paciente. Eso es lo que siempre queremos aclarar y darle también la tranquilidad a los familiares que cuando ya están en ese lugar, bueno, reciben la atención. No, es que no reciban. Hay gente recibiendo atención, decía, en sillones, o sea, sentados. Sí. Los sillones que anteriormente utilizábamos para el dengue, hoy por hoy lo estamos utilizando, ¿verdad?, para los casos respiratorios, porque eso también ocupa menos espacios en la urgencia. Entonces, y de hecho también que la comodidad muchas veces para el paciente que tiene dificultad respiratoria es un poco mejor, vamos a decir, ¿verdad? Hasta que se le estabiliza y se desocupa un lugar en la sala, entonces los pacientes pasan a la sala de internados. Otro problema, a pesar y además, mejor dicho, de esta situación en la parte médica, es también la falta de lugares para los familiares de pacientes. Compartimos con ustedes las imágenes de cómo están en un pasillo que se tuvo que readecuar en el hospital de Ñemby. Decía la directora que tuvieron que colocar un techo en la parte de arriba porque eso no existía anteriormente. Pusieron un techo para evitar también que los pacientes o los familiares de pacientes, mejor dicho, tengan que pasar por momentos de lluvia, que pierdan algunos de sus objetos de valor.
Por eso están en un pasillo ellos completamente también abarrotados, aglomerados en ciertos momentos, incluso nos decían. Vamos a escuchar lo que manifestaban estas personas. ¿Ustedes tienen familiares acá internados? Sí, mi mamá. ¿Qué tal está tu madre? Y no está nada bien, necesitamos con urgencia terapia. No consigo ni en privado, ni en ningún lado no consigo. Mi mamá está con respirador, se le drenó porque su pulmón colapsó y se le drenó. Mi mamá está mal y no es bueno nuestra situación, no hay terapia, está muy complicada la situación. Acá estamos llenitos. A esta hora, por ejemplo, es porque se van al laboratorio, porque se van para hacer estudios, para buscar medicamentos. Por eso el vacío. Pero de noche, si ustedes vienen, está llenito, llenito. Hace un ratito veníamos y había más gente. Sí, sí. Es que justo a esta hora los médicos dan el informe y dan las recetas y las órdenes de estudio. Entonces, por eso es que está así. Pero si ustedes vienen de noche y estamos ya quietitos acá, estamos llenitos. No hay la distancia es imposible. Pero otro sector entonces también más grande. Es posible, sí es posible. Nosotros le agradecemos muchísimo a la municipalidad, porque fue la municipalidad lo que ayudó, y le agradecemos porque hubo un momento en que comenzó a llover y no teníamos el lugar en donde poner nuestras cosas, porque personas que venimos del interior, yo vine del interior para cuidarle a mi hermano. ¿De dónde estás viniendo? De Pedro Juan Caballero. Y tuve que coger todas mis cosas, y vos sabés que la lluvia y comenzó ya a mojarse, y gracias, ellos hicieron rápido, nos mudaron todo acá. Dormimos tranquilos anoche a pesar de ese temporal que vino. Pero le agradecemos muchísimo todo el esfuerzo que hace. ¿Y vos dormís en esta silla, doña? Yo duermo en esta silla. Todos dormimos en la silla. De repente hay alguien que tiene coraje y pone la frazada en el suelo. Y yo le digo, si yo me acuesto en el suelo ya no puedo levantarme más. Entonces, sí, todos dormimos así. ¿Hay algún medicamento, algo que esté requiriendo tu familiar acá, tu hermano? Sí, es mi hermano. Gracias a Dios que yo estoy consiguiendo todo lo que se me pide, lo que tengo que comprar afuera, porque sí, yo tengo familiares que me están apoyando, pero yo sola estoy porque yo estoy en el frente. Yo prefiero nomás que si me traen, me hagan llegar en la calle, o me voy a retirar si me envían. Entonces prefiero yo nomás. No quiero que por mí mucho, porque está terrible, porque está doloroso. Si ustedes vieran ayer de tarde cómo estaban falleciendo, con el dolor en nuestra alma, nosotros lloramos con la gente que... Ayer, por ejemplo, una señora se murió su papá, que nosotros le teníamos mucho cariño a la señora, porque la señora sufría de artrosis y apenas que ella andaba, pero era un ejemplo de amor, porque ella se dedicó todo el tiempo a su papá, y lloramos con ella y sufrimos con ella. Un muchacho ahí que el jueves murió su papá y su mamá está todavía aguantando. Ante la falta de una eficiente preparación del sistema de salud por parte del Ministerio de Salud, se ve lastimosamente la improvisación que los propios médicos, ya cansados, agotados, deben realizar también en ambos centros hospitalarios. Amalia, Roberto, ante esta difícil situación que les toca enfrentar no solamente en Ñemby y en Villa Elisa, sino en otros lugares del país también. ¿Por qué? Fernanda, muchísimas gracias por este contacto, por este recorrido ahí desde tanto del hospital de Ñemby como de Villa Elisa. Gracias. Dale, Fernanda, ahora rápidamente saludamos al viceministro Hernán Martínez. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Hola Roberto, Amalia, un saludo a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es la evaluación que hacen? ¿Cuántos adultos mayores superiores a los 85 años de edad quedaron inmunizados a estas alturas, doctor Martínez? Tenemos un preliminar de más de 4.000 adultos mayores de 85 años, pero todavía nos faltan los abuelos encamados y algunos que no pudieron inmunizarse, ¿verdad? Por ABC motivo. Estaremos cumpliendo con estos compatriotas en esta semana, y también queremos llegar al 100% del personal de salud
que por algún motivo no pudo vacunarse, como aquellos que presentaron la enfermedad o que están convalecientes todavía del COVID. Apuntando a eso, doctor, ¿cuántas vacunas son las que quedan? Y nos quedan alrededor de 18.000 más o menos, ¿verdad? Haciendo un conteo rápido. Y bueno, esperando ansiosamente tener noticias de cuándo nos van a llegar más para seguir con nuestro plan de vacunación con los menores de 85 y así sucesivamente. ¿En qué casos ya se dieron la segunda dosis? ¿En el personal médico o estamos ajustando recién la primera? No. El personal médico en su gran mayoría está ya recibiendo la segunda dosis de la vacuna. Habíamos iniciado con el personal administrativo también de los hospitales, ¿verdad? Pero queremos priorizar a los abuelos mayores de 85 y terminar con los abuelos encamados, porque realmente están distribuidos por todo el país. Entonces nos vamos a centrar en estos pacientes de tal manera a tener una cobertura de inmunización a esta franja etaria, porque la mayoría de ellos son pacientes con comorbilidades o enfermedades de base. Cuando hablamos de los encamados, ¿siempre nos referimos todavía a la franja etaria por encima de los 85 o ahí ya entran todos? No, nosotros ya empezamos a no discriminar la edad, pero sí constatar de aquellos abuelos que están encamados. Muchos de ellos tienen enfermedades, algunas enfermedades de base, pero también sufren de consecuencias del encamamiento prolongado. Eso puede producir algunas heridas, principalmente en la espalda. Estas heridas se pueden infectar, ¿verdad? Entonces hace que estos pacientes siempre estén con una inmunidad comprometida. Por eso es que queremos priorizar a estos abuelos encamados. Doctor, ¿cuál es la promesa más cercana que tienen con respecto a las vacunas COVAX? En un principio habían dicho a fin de mes. La semana que viene tendríamos que tener algún tipo de novedad sobre las vacunas del mecanismo COVAX. También se está conversando de nuevo con la gente de la India por aquella donación, ¿verdad? Por más de que el país había hecho un comunicado que nos iba a sacar más vacunas del territorio hasta no inmunizar a la gran mayoría de sus compatriotas. La información que tenemos es que esta venida de las 100.000 dosis no se vería afectada por esta situación. Bueno, acá preguntan, doctor, sin duda, ¿para cuándo más vacunas? Y ¿por qué no se consuman las llegadas? Lo de COVAX, ¿eso cómo quedó concretamente, doctor Martínez? La promesa, como dije, es recibir antes de que termine el mes. Siguen las conversaciones, ¿verdad? Tanto de Cancillería, del Ministro de Salud, ¿verdad? Con la gente de la OPS, OMS, y hasta tanto que ellos no nos digan exactamente la fecha, no vamos a tener la certeza de cuándo vamos a recibir. Estamos esperando esa comunicación. Doctor, 2 casos puntuales que están en el ojo de la tormenta desde el fin de semana. Por un lado, una joven desde la zona de Loma Plata que no consiguió terapia y lastimosamente perdió la vida. Y por otro lado, una mamá que perdió a su chiquito luego de horas y horas de espera por un anestesista que estaba de vacaciones y que aparentemente no se previó un reemplazo. ¿Es tan así la situación crítica que tiene Alto Paraguay? Sí, el informe que tengo del director regional es que es una paciente que estaba siguiendo sus controles prenatales en el hospital y que completó, digamos, sus meses para iniciar un parto. Se condujo un parto normal en un primer momento sin ninguna complicación, hasta que empezaron las complicaciones. Se percatan de que había un triple circular ceñido de cordón, o sea, el cordón umbilical estaba, digamos, envuelto o envolviendo al cuello del bebé, y el bebé, en vez de salir, digamos, de forma
fisiológica, que Sí, sale normal. en un principio primero la cabeza, hizo lo que se llama prosidencia de miembros, o sea, no se posicionó en el canal del parto y solamente se visualizaba uno de los miembros. Se hizo el intento de tratar de revertir esta situación, pero lastimosamente no se logró y se perdió la vida del bebé. En cuanto al tema del especialista, es una realidad. Es muy difícil conseguir que un especialista vaya hacia esa zona. Tendrían que ser gente que nacieron, que tienen arraigo hacia esos lugares. Estamos proponiendo algunas ideas como ofrecerle vivienda al médico joven, ofrecerle 3 contratos con el ministerio y la posibilidad de un 4º contrato con el IPS, de tal manera hacerlo, digamos, mucho más atractivo. Incluso ver la posibilidad de un plus por distancia, ¿verdad? Todas esas cosas estamos viendo con esta nueva camada de médicos que están egresando, ¿verdad? Y ojalá podamos conseguir por lo menos gente que vaya a vivir ahí, porque eso es lo que necesitamos, gente que vaya y se establezca en esos lugares y cuando haya una necesidad como esta se lo pueda llamar, ¿verdad? En cuanto a la nueva ley, todavía no está reglamentada, pero muchos televidentes están preguntando hasta dónde va el eje de acción del Ministerio de Salud, especialmente cuando se trata de pacientes con seguros privados, la medicina prepaga. ¿Están obligados los sanatorios igual a brindar esa cobertura a cuenta de este marco normativo? Sí, justamente ahora abandoné una reunión que va a continuar. Estamos reunidos con todo el equipo del Ministerio para tratar de hacer un borrador de la reglamentación de esta ley. En un principio, aquellos pacientes que ingresan al sector privado y ya no pueden solventar sus gastos, previa comunicación con el Ministerio de Salud, el Ministerio va a captar a esos pacientes y se va a hacer cargo a partir de ese momento de los gastos del paciente, ¿verdad? También aquellos pacientes que por más que no estén en la terapia intensiva, están de repente en un lugar que no es terapia, pero con el régimen de terapia. Por ejemplo, pacientes con COVID, que están con dispositivos de alto flujo, estos pacientes también van a ser beneficiados, ¿verdad? Trataremos de que el universo de pacientes sea el más grande posible, ¿verdad? También aquellos hospitales integrados, nosotros estamos integrados con IPS en varios lugares, y también entra el hospital de clínicas. O sea, el universo es bastante grande y queremos tener una guía de tratamiento de los medicamentos básicos para tratar, si valga la redundancia, el COVID y tener en stock permanente estos medicamentos para que el gasto de bolsillo se reduzca lo mínimo posible. Doctor, le escuchaba al presidente de la Asociación de Sanatorios Privados, decía que el ministerio tiene abonado solamente el 20% de todo lo que implica este convenio que ya cumple cerca de 7 meses. ¿Es así? Justamente ahora también se va a iniciar una reunión con los representantes, con un representante de los sanatorios privados. Acá no es una cuestión de falta de pago o no es una cuestión de problema de presupuesto, sino el tema de la documentación. Sí. Cuando un paciente del ministerio ingresa a un sanatorio privado, unos auditores médicos de la dirección de terapia tienen que verificar, digamos, puntillosamente todo lo que recibió el paciente para después iniciar el pago. Y digo puntillosamente porque se trata del dinero del pueblo, ¿verdad? Por dar un ejemplo, se tiene que verificar que haya recibido tal o cual antibiótico en la cantidad necesaria, ¿verdad? Y esto no significa que dudemos de los sanatorios, al contrario. Tenemos que tener nomás una base documental, porque nosotros tenemos que rendir cuenta posteriormente eso a la Contraloría. Entonces, en ese momento es lo que se enlentece la documentación. Una vez que la documentación esté en regla, se pasa a Dirección General de Administración y Finanzas para el pago. Estamos trabajando para tratar de agilizar esto y que ellos tengan en realidad su pago mucho antes, ¿verdad? Entendemos la situación de ellos, que tienen que también tener el desembolso del ministerio para poder comprar insumos, medicamentos, pago de médicos. Estamos trabajando en ese aspecto.
Este borrador al cual hace alusión en la reunión que interrumpió y van a proseguir enseguida, ¿participan también referentes de ese estamento privado de estos sanatorios o no? Sí, Roberto, justamente ahora iniciamos una reunión en conjunto con ellos, también con las farmacéuticas, ¿verdad? Porque de estos lugares es donde se va a adquirir los medicamentos. Entonces una reunión donde vamos a sentarnos, vamos a tratar de aclarar todo lo que tenga que ser aclarado. Iniciamos también dentro de un rato la reunión con las cadenas farmacéuticas y con los, digamos, representantes de los sanatorios privados. Con el COVID, doctor, estamos como que aprendiendo todavía mucho y también miramos lo que pasa en otros países. Ecuador, por ejemplo, implementó en los resultados positivos la carga viral de los pacientes. Y voy a esto porque nosotros en el protocolo hoy por hoy volvemos al 10º, en algunos casos en el día 14 ya de la post-recuperación, pero muchos estudios también hablan de que igualmente la persona con carga viral muy alta puede seguir contagiando. ¿Cómo se puede saber eso en cuanto a los resultados? ¿Existe la posibilidad de pedirle a los laboratorios privados y que también los públicos ingresen ese número de la carga viral y que nos cuente también un poco usted los parámetros para que nosotros podamos ir aprendiendo eso? Muy interesante la propuesta. La carga viral es muy importante, más que nada para saber en qué momento el paciente va a volver. Hoy en día yo les cuento de que hay patronales que están exigiendo incluso el resultado negativo del PCR para poder darles una especie de licencia, y eso es grave porque hay pacientes que ya están cursando la enfermedad y que incluso si se hace una PCR en forma prematura puede salir negativo. Entonces, concientizarle también a la gente, a los empleadores, que al final les va a salir mucho más caro que un paciente con COVID que esté ya desarrollando, que esté ya incubando la enfermedad y no tenga síntomas, espere el resultado de su laboratorio, le puede infectar a mucho más gente en el trabajo, y en vez de darle licencia a uno van a terminar dándole a mucha más gente, ¿verdad? Tendría que preguntarle a la gente del laboratorio central, ¿verdad?, la capacidad de poder hacer el recuento viral, ¿verdad? Yo sí sé que se puede, ¿verdad? Sí. Y el mecanismo y la forma de hacer, voy a tener que dejar a cargo del especialista porque no manejo a manejo. Y ahora, ¿cuál es el protocolo en cuanto al retorno? ¿Con qué prueba uno puede finalmente quedar ya habilitado? A ver, voy a utilizar el ejemplo que nos pasó a nosotros. El señor ministro dio positivo, ¿verdad? Todos los que estamos en su entorno, que somos alrededor de 10 personas, nos hisopamos, de los cuales uno dio positivo, el resto negativo. Estuvimos 7 días, o seguimos estando 7 días en una especie de aislamiento en burbujas. O sea, yo solamente puedo, digamos, encontrarme con la gente con la cual estoy todos los días en el trabajo y a mi casa, ¿verdad? Y si ninguno de nosotros presentó síntomas en esos 7 días, nos consideramos ya no contagiantes y podemos volver al trabajo. Ahora, si uno de nosotros presenta síntomas en esos 7 días, se tiene que volver a hacer un hisopado y esperar el resultado. ¿Y el que dio positivo, doctor, tiene que esperar 10 días a hisoparse de nuevo o no, ya no es necesario ese hisopado? Bueno, esperar 10 días y se supone que si hay una buena evolución, se considera al paciente ya no contagiante y puede volver a sus tareas habituales. O sea que nada es matemático, siempre hay que someterse al hisopado o se estila nomás eso de 10 más 4, 14 días. Depende mucho de la clínica. Hoy nosotros estamos pregonando que cualquier paciente que presente un síntoma, por más leve que sea, se haga el hisopado. Por más de que haya sido un leve dolor de garganta, haya tenido una sensación febril como estamos en pandemia, ese paciente tiene que hisoparse. Y tratar de ver, y si hay un contacto, ver y hacerse el hisopado por lo menos después del 5.º día del contacto para tener
digamos, una certeza de que si el resultado da positivo es positivo y si da negativo entonces puedo tranquilizarme. Doctor, cuando hablamos con los médicos nos dicen primero que no hay que acudir tarde y que sería ideal que en casa tengamos tanto un oxímetro como un termómetro y así también el aparato para la toma de presión. Sabemos que muchas familias no están en condiciones de comprar esto. ¿Analiza el ministerio la posibilidad de salir y recorrer de repente con estos aparatos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, un yuyero, una vendedora ambulante no tiene la posibilidad de comprar? Nosotros aquí en el canal al entrar sí nos hacen esto, pero no todos tienen ese acceso. ¿No sería también una forma de sumar y de poder prevenir los contagios? Sí, lo que se está planteando es la compra de estos oxímetros de pulso, ¿verdad? Y hacer una distribución a la población, ¿verdad? No vamos a llegar al 100%, pero por lo menos a un porcentaje importante, principalmente en los lugares donde estamos, digamos, en rojo, como ser Asunción, Capital y algunos departamentos. Eso es lo que se está planteando. De hecho, tuvimos una donación el año pasado de aproximadamente 1.200 oxímetros de pulso que se repartieron en las regiones sanitarias. Es más, se le entregó a los pacientes como una especie ya de bien para el paciente y se les enseñó a cómo utilizar. Está, digamos, en el radar hacer esas compras y hacer digamos, repartir entre la población y por sobre todas las cosas enseñarles cómo usar. El presidente Abdo Benítez dio negativo a la prueba. Así es, Roberto, así es. ¿Y cuál es el grado de evolución del ministro Borba? Bueno, él está en una especie de internación domiciliaria con una buena evolución. Ayer tuvimos con él una reunión por vía telemática. Vamos a ver si podemos hacerlo otra vez hoy. Nos comentó de que sus estudios de imágenes arrojaron que existe una evolución favorable de la enfermedad. Está con tratamiento ya antibiótico, está con toda la batería para el COVID y bueno, se lo ve mucho mejor. Esperemos que esto continúe así. Del doctor Roque Silva, ¿qué saben? Una comunicación también diaria con el doctor. Él nos menciona de que él está bien, que está en su casa aislado, que tiene síntomas muy leves, ¿verdad? Y ojalá también siga así un compañero que día a día se pone al hombro su región, ¿verdad? Y estamos rezando por él para que rápidamente se recupere. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable como siempre para con Canal 9. Un abrazo, hasta luego, doctor. Muchas gracias, hasta luego. Hernán Martínez, nos olvidamos del ministro Vince, que también está en proceso de recuperación. Hacemos una pausa. Muy breve, ya volvemos. 11:32, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por la preferencia de siempre. Arrancamos nuestro IDM hoy lunes. Amalia, bienvenida. Roberto, buenas tardes para vos y para todos los televidentes. Feliz inicio de semana. Igual, Fernanda Chamorro acompaña muy de cerca el movimiento en el hospital de Villa Elisa, que está abarrotado, topeado. Fernanda, buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto, Amalia, el saludo para los televidentes y vamos a estar hablando de esta situación. Pacientes abarrotados en prácticamente todos los pasillos del hospital de Villa Elisa, esta situación que va de mal en peor. Grandes cantidades, por no decir que la gran mayoría de los que hoy día están siendo atendidos en ese hospital están en sillas debido a que las camas ya no dan abasto. ¿Cuál es el problema principal también? La falta de oxígeno. En instantes, los detalles. Realmente golpean porque 6 de cada 10 pacientes muere por falta de terapia intensiva. Nuestro compañero Mariano López está con los detalles. Mariano, estamos contigo. Muchas gracias, Amalia. Y esta es la estadística que da a conocer el Instituto de Previsión Social de que un 63% de los fallecidos en todo este tiempo, desde abril del año pasado a marzo del 2021,
han fallecido esperando ingresar a terapia intensiva. 6 de cada 10 personas han fallecido esperando ese momento y nos explicaban que esto se debe a que llegan ya en estado muy tardío o simplemente porque el tiempo de espera es muy prolongado. En instantes vamos a hablar de eso y también de esta nueva ley, la ley que crea un Fondo Nacional para atender a pacientes con COVID-19, que incluye a hospitales públicos, a hospitales del sector privado y a las previsionales. Sin embargo, aquí desde el IPS todavía no están al tanto de la promulgación de esta ley, ni cuáles van a ser realmente los alcances o cómo se aplicará esta normativa en beneficio y para ayudar a pacientes que se encuentran en terapia intensiva por la enfermedad. Enseguida, los detalles. Paraguayo solidario, de hecho, marca historia en el este del país. Joel con los detalles. Ganó un auto en una rifa que apuntaba justamente a ayudar a una familia afectada por COVID y vuelve a regalar el vehículo, ¿no? Buenas tardes. ¿Cómo está, Joel? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Saludos a los televidentes de todo el país. Bueno, esta historia conmociona nuevamente a todo el país. Hablamos del joven de 30 años que tomó la decisión de donar nuevamente el vehículo que sacó en una rifa que organizaba una familia para salvar a uno de los integrantes que está internado a consecuencia del COVID-19. Este acto solidario fue aplaudido por todos y en minutos vamos a escuchar al joven contar la historia por qué tomó esta decisión. Conocido como el padrino de la frontera y muy buscado en los últimos tiempos, cayó Fat Yamil. Nuestra compañera Blanca López está con los detalles. Blanca, estamos contigo. Muy buenas tardes y efectivamente Fat Yamil Georges se ha entregado en Mato Grosso. El mismo llegó al aeropuerto de Santa María, una zona rural, luego de haber negociado con las autoridades brasileñas para entregarse a fin de que obtenga prisión domiciliaria. El capo mafioso considerado como el padrino de la frontera o el rey también de la frontera solicitó porque se encontraba afectado de una enfermedad pulmonar y estando así prófugo de la justicia no podía tener suficiente asistencia. En instantes ampliamos un poco lo que significa el historial del rey de la frontera. Hace un mes veíamos 60 pacientes en 12 horas, hoy estamos viendo 180, 200 pacientes. Corresponde, no se le va a llevar, a nadie se le va a llevar, pero sí se le va a identificar a cada uno. ¿Está bien? Es triste, es para sentarse a llorar. Nosotros logramos identificar ya con documentos, identificar fehacientemente a aproximadamente 70 personas. De madrugada no estamos durmiendo porque ya tenemos 30 vacíos, ya tenemos 20, ya es algo así constante y vos ves que otra gente está en otra. Acá sigue la farra, 5 de la mañana, sin tapabocas. Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Confirmanos, es tanto así como refieren las cifras. De cada 10 asegurados del IPS infectados con COVID, 6 murieron esperando una unidad de cuidados intensivos, ¿o no? Efectivamente, Roberto, y nada más a modo de clarificar todavía más estas estadísticas que brindaban aquí en la previsional, hablamos de los números que han sacado teniendo en cuenta los fallecimientos. Sí, y vamos a compartir con ustedes la entrevista donde justamente el doctor Guido Zárate, el coordinador epidemiológico del IPS, explica que del total de defunciones, del total de fallecimientos del año pasado hasta, entiendo que marzo del 2021, el 63% murieron esperando por una cama de terapia intensiva. ¿Por qué? Porque todas estaban ocupadas y tenían que esperar una alta o una defunción para poder ingresar, o directamente porque llegaban ya en cuadros muy avanzados de la enfermedad y esto no permitía que sean atendidos inmediatamente en terapia intensiva atendiendo al colapso que también se tiene en la previsional. Compartimos justamente ese dato estadístico preocupante por parte del IPS. Hubo un aumento del 12% de casos confirmados y un aumento del 20% de fallecidos en las últimas semanas.
Los datos de mortalidad y letalidad de IPS, que queremos contrastar un poco, ¿verdad? Mostrar que a nivel país, en la semana 13 alcanzó su pico, ¿verdad? Con 395 casos. Y en el Instituto de Previsión Social, ¿verdad? Presentó una curva muy similar, presentando 151 fallecidos en la semana 14, ¿verdad? Prácticamente en la misma semana, coincidiendo un poco con el aumento de casos, ¿verdad? Para mostrarte un poco en los diferentes establecimientos de salud del Instituto de Previsión Social el número de fallecidos confirmados, ¿verdad? Que ocurrieron. Y vemos ahí, ¿verdad?, que el de Ciudad del Este con 542 fallecidos, Hospital Ingavi 500 fallecidos, el Gerardo Mungermini con 492 fallecidos y el Hospital Central de IPS 368 y el de Encarnación 197 fallecidos, ¿verdad?, que serían los, vamos a decirle, los hospitales más importantes. Y podemos ver, siguiendo, ¿verdad?, la lista, ¿verdad?, de hospitales de IPS, ¿verdad?, el número de fallecidos. Acá, lo que es importante acá consignar que comparando a nivel país, ¿verdad?, a nivel nacional, la letalidad global del instituto, sumando todos estos hospitales, es del 0,6%, ¿verdad?, en relación a la suma total de casos a nivel país, ¿verdad? O sea, sumando todo lo del Ministerio de Salud más IPS, la letalidad del IPS es del 0,6%. Si es que vemos un poco el número de fallecidos por sexo, ¿verdad?, masculino y femenino, vemos que el sexo masculino es el más afectado, ¿verdad? El sexo masculino es el más afectado y en un rango etario de 70 a 79 años, ¿verdad? Y el rango femenino también en la misma, vamos a decirle, en el rango etario. Y si vemos los pacientes fallecidos, ¿verdad?, el 63% de los pacientes fallecen en sala, el 31% llega a unidad de cuidados intensivos, ¿verdad?, y un 6% que no tenemos datos, ¿verdad? ¿Por qué se puede haber dado ese comportamiento, doctor, de los decesos en sala? Y por falta de terapia, ¿verdad? Falta de camas, o sea, ya... Estuvo esperando, ¿verdad? O a lo mejor ya son pacientes que llegan así en estado crítico, ¿verdad?, en estado grave, ¿verdad?, en último momento, entonces... Ya no son ingresados. Sí, ya no hay tiempo a lo mejor de ingresar. Es el detalle que brindaba el coordinador epidemiológico del Instituto de Previsión Social. Los datos son de marzo del 2020 al 16 de abril del 2021. Respecto a los fallecidos, 6 de ellos murieron esperando por terapia intensiva en salas normales, según el dato revelado. Nosotros estamos aquí, compañeros, frente mismo al Hospital Central del Instituto de Previsión Social, que hace un par de semanas se ha convertido también en un hospital que en parte de su edificio, principalmente en la planta baja, atiende casos de COVID-19. Aquí en las afueras ven ustedes las condiciones en las que están los familiares. Ciertamente tienen una carpa, pero ahora en pleno mediodía el calor se siente todavía más bajo el plástico, por lo cual están aquí en el patio almorzando y esperando por novedades de sus pacientes. A propósito de estos pacientes, hablábamos con el doctor Batista, el gerente de salud, que explicaba los siguientes planes o cuáles van a ser los siguientes pasos que tomará el IPS. Y presten mucha atención porque explicaba que de ahora en más se trabajará en la prevención de la derivación de pacientes a terapia. Es decir, ante un caso positivo detectado tempranamente, tratarlo y prevenir, evitar que esa persona requiera ingresar a una terapia intensiva, requiera utilizar oxígeno, y él justamente nos explicaba los métodos que estarán aplicando. Que la semana 13 iba a ser catastrófica y efectivamente lo fue, ¿verdad? Superó toda la disponibilidad de camas y de oxígeno, sobre todo, que tenemos en Ingavi. Y al no tener la posibilidad de poder albergar a los asegurados con COVID en Ingavi, tuvimos que recurrir a la necesidad de utilizar las camas del Hospital Central, que era un plan B que le había dicho juntamente a tu colega. Y bueno, tuvimos que dar uso al plan B y en eso estamos. Respecto a la aplicación de ese plan B y la concurrencia aquí de pacientes con otras patologías, los profesionales también que seguramente están con otras gestiones, ¿eso cómo se está cuidando? Y justamente es lo que explicó el doctor Oscar Franco. Se han delineado en el Hospital Central los flujos de pacientes para no mezclar los asegurados con enfermedades como el COVID de los que no tienen COVID. Eso está garantizado en este momento en el Hospital Central. ¿Van a estar en otro sector? Sí, el pabellón donde van a estar es exclusivamente para ellos,
que es el policlínico acá de la planta baja. Y hay un circuito exclusivo para ellos, para los que se ingresan desde la urgencia. Y también cuando habilitemos más camas de terapia intensiva tienen un flujo diferente con respecto a los pacientes que no tienen COVID. Antes de entrar al plan C, sobre este plan B, ¿existiría posibilidad de ampliar un poco la cobertura de la asistencia aquí en el Hospital Central o cómo se va a manejar la eventual avalancha de pacientes que sobrepasen nuevamente? Y el plan C justamente es eso que les presentamos hoy, que es el hospital día, para evitar que tratar de evitar que los asegurados requieran la internación. Ese hospital C, ese plan C o hospital día es la idea de hacer en forma precoz, temprana, el tratamiento, de manera que el asegurado no requiera el uso de camas y menos de terapia intensiva. ¿Y van a trabajar sobre un nuevo manual también? Un nuevo protocolo, sí, claro. El plan C es un desafío muy grande porque no existe un protocolo internacional. Todos saben qué hacer cuando el paciente está con déficit de oxígeno y cuando tiene que entrar a terapia. Ahora nosotros queremos empezar a ver qué hacer para evitar que el paciente requiera oxígeno y requiera entrar a terapia. Ese es el desafío en que estamos ahora con el hospital día. Eso supone ya un tratamiento con los casos positivos diagnosticados. Exactamente, esa es la idea. La persona que ya tiene los primeros síntomas se va a acercar a este lugar, se le va a evaluar, se va a considerar ciertos factores de riesgo y si corresponde y según su evolución se le va a iniciar un tratamiento precoz en el hospital día, que es no es internación, es hacer una medicación, ir a la casa y volver al día siguiente o cuando el médico le recomiende para continuar su tratamiento. Y van a tener que tener el hisopado positivo. Claro, sí. Porque eso suele demorar también entre una No. Nosotros ya hemos incluido en el cuadro básico también el test rápido. El test rápido tiene una efectividad de un 80-90% en personas sintomáticas. Aquel que esté con síntomas va a venir, se le va a hisopar. El test rápido creo que está en media hora, más o menos según nos explicaron los expertos en el área. Y una vez que le dé positivo, se iniciarán los protocolos. No puedo dar los detalles de los protocolos porque eso es lo último que estamos haciendo hoy. Estamos terminando de afinar. Y el paciente sintomático va a iniciar un tratamiento según su criterio o el criterio que establezca el protocolo de prevención sería. La experiencia habla de que el remdesivir, ¿cómo se llama? Remdesivir. Aplicada a tiempo disminuye la replicación viral, pero tiene que ser temprano. Ese es el secreto del remdesivir, uso temprano de la medicación, evitar que el virus se replique de manera que no llegue sobre todo al alveolo pulmonar, que es donde ya causa la inflamación, porque lo que realmente termina costando la vida a las personas no es el virus, sino la inflamación que provoca este virus. ¿Y se va a tener en cuenta entonces eso también para este nuevo protocolo? Justamente eso, queremos iniciar temprano el remdesivir y también lo que hemos dicho de solicitarle al ministerio que nos ha autorizado la posibilidad de usar como terapia de emergencia el plasma de convalecientes, que en IPS tiene un plus. Nosotros le dosamos anticuerpos a estos plasmas y sabemos qué cantidad de anticuerpos tienen como para poder utilizar los mejores plasmas en las personas. En la práctica, ¿qué significa eso? ¿Que van a buscar de los lugares donde está almacenado el plasma y traerlo aquí? No, el plasma está acá, está almacenado en el banco de sangre. ¿Y es cuestión entonces de gestionar nomás el que se dé lo que hay? Claro, la doctora Romy Alcaraz es la experta en eso y ella estuvo en el ensayo clínico y conoce los beneficios del plasma y va a supervisar la indicación del plasma en los pacientes que el protocolo lo establezca. Y el doctor José Oviedo es nuestro neumólogo de cabecera, digamos así, y él va a supervisar el uso del remdesivir en el momento que así lo corresponda. Es lo que decía el doctor Batista. En el marco de este tratamiento preventivo, Amalia Roberto, le preguntamos también al gerente de salud la ivermectina.
si es que eventualmente se podría tener en cuenta, si se van a hacer otros análisis, otros estudios sobre este antiparasitario, y decía que de ninguna manera, que descartan totalmente el uso de la ivermectina como un método preventivo en casos positivos de COVID-19 a modo de evitar que la enfermedad se torne todavía más grave. Así que eso se anunciará en las próximas semanas. La idea, repito, es evitar que la gente pase a terapia, evitar que los pacientes requieran de oxígeno, evitar esos cuadros delicados con ese tratamiento ya con el remdesivir en los primeros días de detectados los casos positivos, compañeros. Muy buen trabajo como siempre, Mariano. Gracias por este contacto muy en directo. Adelante, Amalia. Yo siempre digo que el paraguayo es el más solidario del planeta. Totalmente. Y en este caso hubo doble solidaridad. ¿Por qué? Porque él compró la rifa, pero después decidió devolver el premio. Nuestro compañero Joel López está con los detalles. ¿Vos harías lo mismo, no, Amalia? Sí. ¿Harías sí, lo mismo? Bueno, está bien, está bien. Estamos contigo, Joel. Joel, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a los televidentes. Y no deja de sorprendernos este joven de 30 años, hablamos de Cristian Vera. Todavía emocionado, él decía de que le llamaron como ganador de este sorteo que realizaba esta familia agobiada por los 100 millones de guaraníes que deben pagar en un sanatorio privado para costear los gastos de internación de uno de los integrantes de esta familia. La decisión fue de sortear este automóvil. El ganador es Cristian Vera, quien inmediatamente, sin pensar, nuevamente le decía a la familia: ustedes pueden disponer de este automóvil porque yo no voy a retirar. La familia quedó sorprendida, por sobre todas las cosas, pensaron de que no, este estará jugando, pero posteriormente el joven devolvió la llamada y ya diciéndole que ya tomó esa decisión y que ellos van a disponer del automóvil. Este acto solidario generó todo tipo de opiniones, por sobre todas las cosas, opiniones buenas, porque en este tiempo difícil encontramos todavía jóvenes como Cristian de buen corazón. Vamos a escuchar lo que él mencionaba. La verdad que me siento emocionado, no pensé pasar por esto, como se dice, y no esperaba, sinceramente, no esperaba esto. ¿Vos sentiste en el momento cuando escuchaste tu nombre, ya accionaste y reaccionaste de esta manera? Sí, en realidad, primeramente cuando me llamaron yo no creí, como siempre dije en todos los medios que ya hablé, pensé que era broma. Yo no me esperaba eso. Después como que me dijeron que estaban transmitiendo en vivo en una página, yo ahí ingresé en la página, miré, y ahí confirmé que sí era verdad. Entonces ahí yo al instante le llamé de vuelta a la persona quien me llamó y le dije que no iba a aceptar el premio, que le iba a devolver al dueño. ¿Sentiste esa obligación como ciudadano de bien de que tenés que hacer eso? En realidad no es obligación, es algo que me vino del corazón, por decirte, que algo, como te dije, sin pensar lo hice. ¿Pero sentiste eso de que tenés que hacer de repente para... ¿Qué es lo que te impulsó a eso? Ah, claro, porque yo sé que esa familia tiene mucha deuda, que creo que hasta ahora sigue internado el señor. Y sé con los gastos que tiene, que acarrea eso, y sentí que tenía que hacer porque es una forma de ayudarles de alguna u otra forma. ¿Sentiste eso de que ellos están pasando muy mal y que le vas a sacar algo que de repente podría también vos ayudarle con eso? Claro que sí, porque he visto yo en el Facebook la deuda que tienen, ¿verdad? Y sorprende porque es mucho, y aparte que me imagino que el vehículo es de uso, qué sé yo, para su familia, no. Y eso, por eso tomé esa decisión. ¿Cuántas boletas compraste? En realidad solamente compré 2. 2 boletas. Pero con la intención de solamente ayudar, no para ganar. Yo ni me imaginaba eso. Como te dije, cuando me llamaron no creí, pensé que era broma. El vehículo te iba a ser útil, pero dijiste no, va a ser más útil para la familia. No, claro que sí, para ellos, porque aparte de eso yo tengo mi propio vehículo y pensando en lo humano, sé que esa familia necesita más por los gastos, le va a servir más a ellos que a mí. Bueno, estamos en una época difícil, que cualquier cosa viene bien de ese lado también, porque es un vehículo con un costo muy importante.
pero ¿sentiste en el corazón de que tenía que hacer algo humano? ¿Te despojaste nuevamente de esto que la suerte te dio? Sí, así mismo. Yo ni pensé en el costo del vehículo, nada de eso. Solamente al instante que confirmé que yo fui el ganador, ahí sin pensar devolví. ¿Cuántos años tenés? Tengo 30 años. 30 años. Sí. ¿Ya con hijos? No, hasta el momento no. ¿Trabajando nada más? Sí, trabajando. ¿Con mamá y papá todavía? Con mi papá. Bueno, historias como estas que deja esta pandemia también de corazones limpios y solidarios que estamos compartiendo a esta hora. El estado de salud del propietario del vehículo, todo el mundo pregunta, ya salió de terapia intensiva, ahora está en cuidados especiales para volver a retomar su vida también, por sobre todas las cosas, después de este sorteo, ya también va a poder nuevamente disfrutar de su vehículo. Bueno, que